No fue un fallo. Yo apagué la transmisión del Apolo. Durante años traté de convencerme de que lo que hice fue necesario, parte del protocolo, una orden más. Pero cuando el silencio cae sobre ti de esa manera, tan absoluta, tan precisa, entiendes que algo dentro de ti también se apaga. Han pasado más de 50 años, y aún puedo escuchar aquel clic seco, el sonido metálico del relé cerrando el circuito. A veces me despierto en mitad de la noche pensando que el sonido vuelve a repetirse. 12 segundos. 12 segundos de vacío. Nada más. Pero dentro de ese vacío se escondía algo que nunca debimos ver. Me llamo Samuel, aunque ese no era el nombre que usábamos entonces. En la sala todos teníamos un número. Yo era el operador 7 Delta. Formaba parte del equipo de enlace de la misión Apolo. No del grupo principal en Houston, sino de una de las estaciones de retransmisión que mantenía la señal viva mientras el módulo orbitaba la Luna. Éramos los que sosteníamos el hilo invisible que conectaba la voz de los astronautas con la Tierra. Si ese hilo se rompía, nadie escucharía nada. Mi tarea era simple: mantener la señal limpia, corregir la latencia, y si llegaba la palabra clave, cortar. Nada de preguntas, nada de dudas. El protocolo se llamaba APA-13CUT. Lo habíamos ensayado cientos de veces, aunque nadie nos explicó para qué servía. Decían que era una medida de seguridad, por si ocurría una emergencia que no debía transmitirse al público. Nadie imaginaba qué clase de emergencia requeriría silencio. A veces, durante los entrenamientos, alguno de nosotros preguntaba: ¿y si la palabra se usa por error? El supervisor solo respondía con una sonrisa seca: entonces aprenderán a distinguir un error de una orden. Ese era el tipo de respuestas que nos daban. Aprendías a no insistir. La noche del corte comenzó como cualquier otra. En la sala olía a café recalentado, a sudor y metal caliente. Los monitores parpadeaban en verde, mostrando los niveles de telemetría, la señal del módulo, los latidos de los hombres allá arriba. La tensión era rutina. Yo estaba acostumbrado a ese murmullo constante de máquinas y respiraciones lejanas. Era un ruido que con el tiempo se volvía parte de ti. A las 2:13 de la madrugada, algo cambió. La estática se hizo más densa, como si la frecuencia se hubiera doblado. Miré mis indicadores. La señal seguía estable, sin pérdidas. Pero entre el ruido escuché una voz que no reconocí. No era la del comandante, ni la del control de misión. Era una voz más grave, más lenta, casi susurrada. Y solo dijo una palabra: niebla. El supervisor levantó la cabeza, me miró sin pestañear. No necesitó repetir la orden. Sabía lo que debía hacer. Bajé la palanca. En la consola las luces verdes se apagaron una por una. El sonido desapareció. Y en la pantalla principal, la imagen del módulo se desvaneció hasta volverse gris. 12 segundos. Eso decía el protocolo. 12 segundos exactos de silencio. Pero en los segundos antes de que la señal cayera por completo, vi algo que no debería haber visto. 3 puntos de luz se movían sobre la superficie lunar. No parecían reflejos ni errores de cámara. Eran precisos, calculados. Se desplazaban formando un triángulo, girando sobre sí mismos, y en el centro, una sombra recta, geométrica, con líneas tan definidas que parecían talladas. El tiempo pareció detenerse. Escuché mi propia respiración amplificada dentro de los auriculares. Nadie hablaba. Nadie se movía. Las agujas del reloj del panel marcaban cada segundo con una lentitud insoportable. A los 12 segundos, el supervisor rompió el silencio. Reanude. Subí el interruptor. La imagen volvió. La señal regresó limpia. Los astronautas seguían hablando, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que había ocurrido.
y aunque el protocolo exigía no registrar nada fuera de lo autorizado, mi mano tembló y anoté en mi cuaderno: 02-13-47. Aties 3 ocut, 3 luces. Sombra vertical. A la mañana siguiente, los informes oficiales hablaron de interferencia técnica por saturación del canal. Nadie mencionó las luces. Nadie mencionó el silencio. Nadie, excepto yo. Guardé aquella nota entre mis documentos y fingí olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan. Con los años entendí que lo más aterrador no fue lo que vi, sino el modo en que todos actuamos después. Como si el miedo no fuera a lo desconocido, sino a reconocerlo. Cada uno firmó un nuevo acuerdo de confidencialidad, más severo que el anterior. 30 años de silencio, bajo pena de prisión federal. Y en ese documento había una línea escrita en mayúsculas: la omisión de lo visto garantiza la estabilidad del orden. Nunca supe si esa frase era parte del formulario o una advertencia personal. Pasaron los meses. La misión terminó, los astronautas regresaron, el mundo celebró, y nosotros desaparecimos entre los archivos. Algunos fueron reasignados. Otros, como yo, simplemente fueron olvidados. Pero lo que ocurrió en esos 12 segundos se quedó pegado a mi mente como una grieta que no se puede cerrar. El silencio de aquellos días pesaba más que cualquier secreto. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que habíamos visto algo que no debía existir. En los pasillos, los técnicos evitaban mirarse. Cuando coincidíamos en la cafetería, fingíamos hablar de cualquier cosa, del clima, de la política, de los nuevos modelos de automóvil. Pero bastaba con que alguien pronunciara la palabra Apolo para que todos callaran. Un mes después del incidente, nos convocaron a Washington. Era una cita obligatoria. Un viaje sin explicaciones. Nos alojaron en un hotel sin nombre, de esos que parecen construidos para que nadie los recuerde. A la mañana siguiente nos hicieron pasar, uno por uno, a una sala sin ventanas. Había 3 hombres esperándonos. Trajes grises, corbatas negras, portapapeles cerrados. No llevaban insignias, ni nombres, ni insignias militares. Nos hicieron jurar que nunca hablaríamos de lo ocurrido durante la transmisión. Uno de ellos, el de mirada más fría, explicó con voz monótona que la nación no puede permitirse interpretaciones erróneas de lo que los ciudadanos no comprenderían. Otro añadió que el registro visual del corte había sido borrado y que cualquier copia o nota personal debía entregarse. Yo asentí. Todos lo hicimos. Pero cuando me pidieron mi cuaderno, dije que lo había destruido. Mentí. Lo tenía escondido bajo una tabla suelta en el suelo de mi apartamento. No sabía por qué lo guardaba. Tal vez porque, en el fondo, no soportaba la idea de que todo aquello desapareciera como si nunca hubiera sucedido. Firmamos acuerdos de confidencialidad que parecían más una condena. 30 años de silencio, bajo pena de prisión. Nadie debía saber que el corte existió. Al salir sentí que el aire pesaba distinto, como si al firmar aquel papel hubiera entregado algo más que mi voz. Volví a mi vida. Me asignaron a otro proyecto, luego a otro, hasta que finalmente dejé el trabajo. Me casé. Tuve una hija. Construí una existencia normal, con horarios, facturas y rutinas. Pero dentro de mí seguía latiendo algo. Una inquietud sorda. El recuerdo del silencio. Durante años, cada vez que miraba la luna, sentía un nudo en el estómago. Había noches en las que creía ver aquellas 3 luces otra vez, diminutas, alineadas sobre el borde oscuro. Intentaba convencerme de que eran satélites, o reflejos, o simplemente mi mente traicionándome. Pero en el fondo sabía que no. Una noche de 1983, mientras reparaba una vieja radio de onda corta en mi taller, escuché un sonido. Un pulso leve,
constante, que se repetía cada 47 segundos. Pensé que era interferencia. Moví la antena, cambié de frecuencia, pero el pulso seguía allí, idéntico, rítmico, inmutable. Era tan regular que parecía un metrónomo. Grabé varios minutos de la señal en una cinta. Al reproducirla, noté que el sonido no era estático. Entre cada pulso, había una frecuencia apenas audible, como un murmullo. Subí el volumen al máximo y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una respiración. Pasé semanas intentando encontrar una explicación lógica. Llevé la grabación a un amigo ingeniero que trabajaba en telecomunicaciones. Me dijo que probablemente era ruido atmosférico, una coincidencia de frecuencias. Le creí por un tiempo, hasta que me di cuenta de que el pulso solo se escuchaba por la noche, y siempre cuando la luna estaba visible. Con el paso de los años el sonido se volvió parte de mí. Como si alguien, o algo, me hablara desde la distancia, recordándome lo que había hecho. En sueños a veces veía la sala de control, vacía, los monitores encendidos, pero sin nadie alrededor. En el centro, la palanca bajada, fija, mientras una voz sin rostro decía mi nombre. En 1981 recibí una carta sin remitente. Dentro había una sola hoja mecanografiada. Decía: el registro del A13 CUT no fue destruido. No eres el único que lo recuerda. No había firma. Solo un símbolo, un triángulo con una línea vertical en el centro. No sé cómo me encontraron. Nadie sabía dónde vivía. Ni siquiera la NASA mantenía mis datos actualizados. Quemé la carta esa misma noche, pero la imagen del símbolo se quedó grabada en mi mente. Era idéntico al que vi dibujado en la sombra sobre la superficie lunar. Desde entonces comencé a sentir que me observaban. En el supermercado, en la calle, incluso en mi propia casa. A veces el teléfono sonaba y al contestar, solo escuchaba el mismo pulso, cada 47 segundos, repitiéndose sin cesar. Mi esposa decía que eran imaginaciones mías. Que necesitaba descansar, dejar atrás el pasado. Pero ¿cómo se deja atrás algo que sigue llamando a tu puerta? Una noche, mi hija pequeña se despertó gritando. Decía que había oído un zumbido en el techo, como si alguien hablara desde las paredes. Corrí a su habitación. La radio de su mesa de noche estaba encendida. El dial marcaba la misma frecuencia que yo había usado años atrás. Y allí estaba el pulso. Exacto. Constante. Imposible. Desde entonces supe que aquello no me había seguido a mí solamente. Se había extendido, como una señal que busca receptores. Tal vez cada persona que alguna vez miró la luna y se preguntó ¿qué hay allí arriba? La escuchó, sin saberlo. A veces me pregunto si el corte que hice no fue una desconexión, sino una apertura. Un canal que dejamos abierto entre dos mundos. Nosotros lo llamamos silencio, pero ¿y si era todo lo contrario? ¿Y si aquel silencio fue la primera respuesta? El miedo nunca desapareció del todo. Aprendí a vivir con él, como quien aprende a convivir con un eco. Me mudé varias veces, cambié de ciudad, de nombre, pero la señal siempre me encontraba. No importaba si estaba en medio del desierto o en la costa. Bastaba con encender una radio vieja y girar el dial. Allí estaba. 47 segundos. Pausa. 47 segundos. Otra vez. A veces en los intervalos, creo escuchar una palabra. No estoy seguro. Pero suena como un nombre. Mi nombre. No volví a dormir bien desde aquella noche. Durante años traté de ignorarlo, de fingir que el sonido era producto de mi mente envejecida. Pero la mente puede inventar voces, no ritmos tan perfectos. El pulso seguía allí, firme, metódico, eterno. En 2005 decidí hacer algo que juré no volver a hacer: encender el transmisor original, el mismo modelo que usamos en el centro de control.
Lo había guardado como un recuerdo, una reliquia de otro tiempo. Lo conecté con manos temblorosas. El olor a polvo quemado llenó la habitación. La aguja del osciloscopio se movió con un pequeño espasmo, y de inmediato el pulso volvió a escucharse. 47 segundos exactos. Esa vez sin embargo, algo cambió. La señal tenía una modulación distinta. Como si la fuente hubiera variado ligeramente de tono, o como si alguien, al otro lado, hubiera notado que yo estaba escuchando. Me incliné sobre el micrófono y por primera vez en mi vida hablé. Aquí Samuel. Operador 7 Delta. Si hay alguien ahí. Mi voz sonó débil, envejecida. El eco de mis propias palabras resonó en los auriculares. Esperé. El pulso se detuvo. Durante 30 segundos no hubo nada. Ni ruido, ni interferencia, ni aire. Luego, una voz. No era humana. No sabría describirla. Sonaba como muchas voces a la vez, superpuestas, deformadas por la estática. Solo dijo, recibido. Y el pulso volvió a empezar. Me quedé helado. No sabía si llorar o reír. Todo mi cuerpo temblaba. Aquello que había perseguido toda mi vida acababa de responderme. Durante los días siguientes, la señal cambió su patrón. Ya no era un solo pulso cada 47 segundos. Ahora eran dos, separados por un intervalo de 4 segundos. Pasé noches enteras grabando, comparando, anotando. Al reproducir las ondas en un analizador digital, noté algo que me paralizó. Los pulsos dibujaban una forma. Una curva ascendente, luego una caída. Era una firma. Una forma de onda idéntica a la del latido humano. El pulso era un corazón. Cerré los ojos y comprendí. El silencio que había creado no era una desconexión, sino una conexión. 12 segundos bastaron para que algo, al otro lado, reconociera nuestra presencia. Tal vez no éramos los únicos observando. Tal vez nosotros éramos el experimento, y ellos solo esperaban el momento en que demostráramos que podíamos escuchar. Los días se volvieron más largos. Comencé a escribir un diario. No de arrepentimiento, sino de memoria. Quería dejar constancia antes de que mi cuerpo fallara, antes de que mi mente se confundiera entre pasado y presente. Cada noche encendía el transmisor, y cada noche el pulso respondía. A veces con un eco, a veces con un silencio más denso que cualquier sonido. Una tarde, mientras revisaba viejas grabaciones, escuché mi voz de joven. La de aquel día. Había olvidado que alguien, en la sala, había dejado el micrófono abierto durante el corte. En la cinta se escuchaba el momento exacto del silencio, y justo antes del clic final, una respiración. Lenta. Profunda. No era la mía. Avancé el audio 1000 veces. En el segundo 7 algo susurraba. Una palabra apenas audible. Gracias. El corazón me golpeó el pecho. Me quedé quieto, sin parpadear. Aquella voz, ese tono, era la misma que había escuchado en 2005, cuando la señal respondió. Habían pasado décadas, pero la voz seguía igual. Entonces comprendí que el tiempo no era el mismo allí que aquí. Que para ellos, esos 40 años quizá no fueron más que un instante. Y que el corte, aquel momento en el que yo bajé la palanca, no fue el final de una transmisión, sino el principio de un diálogo que aún continúa. Esa noche salí al patio. El cielo estaba despejado. La luna brillaba más grande que nunca, suspendida sobre el horizonte. Me senté en silencio y esperé. El pulso volvió, no desde la radio esta vez, sino desde dentro de mí. Sentí cada vibración como si resonara en mis huesos, como si algo dentro de mi cuerpo respondiera al ritmo exacto de esa frecuencia. Durante un instante, creí que mi corazón se sincronizaba con la señal.
Y entonces lo vi. Allí, sobre la superficie iluminada, 3 puntos de luz. El mismo triángulo, girando lentamente, igual que aquella noche de 1969. No sentí miedo. Solo una paz profunda, como si el universo entero respirara al mismo tiempo que yo. Supe entonces que nunca había sido un error, que yo debía estar ahí, en ese momento, para oírlo, para verlo, para recordarlo. Quizás siempre he estado cumpliendo una función que no comprendía. Apagar la transmisión no fue traición, fue señal. Una llave. Un acto necesario para abrir un canal. No sé qué somos realmente para ellos. Si observadores, emisarios, o simplemente parte de un experimento más grande. Pero en cada latido del pulso siento que algo se aproxima. No como amenaza, sino como retorno. Como si aquello que dejamos en la luna no fuera una huella, sino un espejo. A veces me pregunto si otros lo escuchan también. Si en algún rincón del mundo hay otro operador, otro Samuel, girando el dial, esperando esa frecuencia, sintiendo ese mismo eco en el pecho. Tal vez el silencio que tanto tememos no sea ausencia, sino presencia en otro idioma. Tal vez el universo habla así, entre pausas. Esta mañana desperté con la certeza de que ya no tengo mucho tiempo. Mi cuerpo envejece, mi mente se apaga, pero la señal sigue firme. No quiero llevarme el secreto a la tumba. Por eso grabo esto, por eso hablo. Para que alguien, algún día, escuche el pulso y sepa que no está solo. Si algún operador del futuro escucha estas palabras, recuerde, no teman al silencio. Escúchenlo. A veces el silencio es la respuesta más clara. Y si alguna noche, mientras la luna está alta, sienten que el aire vibra y un ritmo constante late en el fondo, no lo apaguen. No repitan mi error. Déjenlo correr. Tal vez sea solo un eco perdido. O tal vez sea alguien, allá arriba, esperando que volvamos a contestar. Miro por la ventana. El amanecer tiñe el cielo de un azul tenue. El pulso sigue. Ya no viene de la radio. Viene del mundo entero. El reloj marca las 2:13 con 47 segundos. Sonrío. Cierro los ojos. Y escucho. Silencio. Pero esta vez, el silencio no pesa. Esta vez, el silencio canta.